podemos decir que los síntomas, la dispepsia es lo que marca este cuadro y puede estar evidenciada por dolor o ardor epigástrico, saciedad precoz, distensión abdominal, náuseas, vómitos o algún evento de sangrado gástrico que es menos frecuente. Esto lo que nos da es un cuadro clínico bastante amplio, ¿sí? Y muchas otras patologías pueden dar cuadros similares. Podemos clasificar a las gastritis en gastritis crónica, gastritis atrófica, infecciosa, infiltrativa, hiperplásica y gastropatías reactivas. Dentro de las gastritis crónicas podemos decir que son identificadas como factores de riesgo para otras condiciones como enfermedad ulcerosa péptica, la aparición de pólipos, lesiones preneoplásicas y el desarrollo de neoplasias gástricas benignas y malignas. La presencia de Helicobacter pylori positivo, que ya vamos a ver que es una bacteria que produce cronificación de las gastritis, la aparición de gastritis nodulares y algunas gastritis Helicobacter pylori negativo. En cuanto a la gastritis atrófica, la gastritis crónica atrófica es una enfermedad que puede producir con el correr del tiempo una patología maligna. Es una inflamación crónica de la mucosa gástrica con pérdida de epitelio glandular y reemplazo por epitelio metaplásico intestinal. Este cambio de epitelio puede generar alteraciones a nivel celular y crónico, puede producir un mayor riesgo de cáncer gástrico. A esa secuencia entre la gastritis aguda y el adenocarcinoma gástrico se la denomina cascada de Correa. Es una secuencia o progresión fisiopatológica desde la gastritis aguda hasta el adenocarcinoma gástrico. Y tenemos que se inicia como una gastritis aguda que se cronifica, luego se transforma en una gastritis crónica atrófica, con el tiempo aparece la metaplasia intestinal, empieza a aparecer distorsión y eso genera la displasia de bajo hasta alto grado y ahí ya estamos hablando de enfermedad premaligna y luego se puede llegar a la aparición del adenocarcinoma gástrico. ¿Cuánto tiempo va a tardar en transformarse una gastritis aguda en un adenocarcinoma gástrico? Es muy poco específico, no se sabe claramente, pero sí se cree que son varios años. Y los factores de riesgo, como el Helicobacter pylori, que transforman esa gastritis aguda en una gastritis crónica y luego en una crónica atrófica. La gastritis atrófica, dentro de esto podemos decir que el Helicobacter pylori es la principal causa de gastritis crónica atrófica con asociación cercana al 100%. La gastritis crónica atrófica se considera una lesión preneoplásica. A medida que la gastritis crónica atrófica y la metaplasia intestinal avanzan en extensión y severidad, la tasa de detección de Helicobacter pylori disminuye. El Helicobacter pylori en la zona donde hay una gastritis crónica atrófica que ha cambiado importante, ha habido un cambio importante en el epitelio, no se genera Helicobacter pylori en esa zona. Por eso cuando uno toma biopsias para la detección de Helicobacter pylori en una zona donde hay gastritis atrófica, el rédito va a ser bajo y uno tiene que tomar biopsias en otras zonas. La prevalencia de gastritis crónica atrófica aumenta con la edad y eso está marcado por el tiempo de evolución de la gastritis. Un poquito de historia. Se les otorgó el premio Nobel de Medicina en el 2005 a Marshall y Warren por los trabajos sobre la bacteria Helicobacter pylori. Se conocía hacía muchos años esta bacteria, que cambió en el tiempo su nombre, era una bacteria espiralada, pero ellos determinaron el papel que cumple el desarrollo de la gastritis y la generación de úlcera péptica producto de la infección por Helicobacter pylori y por eso recibieron el premio Nobel. Profe, Sí. Perdón, hay unos compañeros que quieren entrar a la reunión, tienen que aceptarlos. Perfecto, perdón, pero voy a tener que dejar de compartir para después volver a compartir porque si no, no puedo aceptarlos.
Bueno, era uno solo, ¿no? Que faltaba unirse. Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Bueno, hablamos sobre gastritis atrófica, los factores de riesgo que tenemos para la progresión de la gastritis aguda y la metaplasia intestinal hacia el cáncer gástrico son edad mayor de 45 años, esto aumenta 2 a 3 veces el riesgo de esa progresión y la aparición de un cáncer gástrico, la anemia perniciosa, la gastritis aguda con mayor extensión, o sea, la pangastritis atrófica, ¿sí? Aumenta el riesgo de progresión entre 4 y 5 veces. Depende de la extensión en el estómago. La aparición de metaplasia intestinal extensa, la no erradicación del Helicobacter pylori tiene mayor tasa de progresión a la metaplasia intestinal también. Acá tenemos una imagen endoscópica de una gastritis crónica atrófica. ¿Se acuerdan las imágenes que les mostré al principio donde se veía el estómago normal con sus pliegues? Bueno, acá se ve cómo esa gastritis crónica atrófica empieza a deformar toda la pared del estómago. ¿Qué otro tipo de gastritis tenemos? La infecciosa, y esta se puede dar por citomegalovirus o por sífilis. Las gastritis infiltrativas, que pueden ser las gastritis colágenas, la gastritis linfática y la eosinofílica. Acá tenemos una imagen como si fuera un estómago en porcelana de la gastritis colágena, la gastritis eosinofílica. En cuanto a la imagen endoscópica, no va a tener demasiados cambios con otros tipos de gastritis, pero sí un aumento importante de eosinófilos en la histología de esas biopsias. En cuanto a las gastritis hiperplásicas, podemos decir que son condiciones raras caracterizadas por pliegues gástricos gigantes asociados a hiperplasia epitelial, y dentro de las gastritis hiperplásicas podemos nombrar dos enfermedades, la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison, que están asociados a hipersecreción ácida. Podemos decir que la enfermedad de Menetrier son gastropatías hipertróficas muy infrecuentes asociadas a hipoproteinemia e hipocloridria, y de etiología desconocida, es una condición preneoplásica, se asocia a cáncer gástrico en el 10 a 15% de los casos. Y el síndrome de Zollinger-Ellison se presenta por gastrinomas, que pueden ser adenomas o carcinomas, que producen hipersecreción ácida resultante de la hipergastrinemia. Acá tenemos imágenes del síndrome de Menetrier, visto por vía endoscópica. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una gastritis? Lo primero y más importante es la anamnesis, y ahí vamos a ver los antecedentes del paciente, la ingesta crónica de antiinflamatorios no esteroides o de comidas que produzcan irritación gástrica, va a favorecer la aparición de una gastritis. En cuanto al examen físico, lo que vamos a ver son los síntomas que describe el paciente, esa distensión postprandial, epigastralgia, por ejemplo, náuseas, vómitos, ¿sí? Y estudios complementarios, ya vamos a ver qué estudios podemos hacer para hacer el diagnóstico de gastritis. Entonces, en cuanto a la anamnesis, lo que les había comentado, antecedentes, ingesta de alimentos gastrolesivos, ingestas de AINE, de corticoides en forma crónica, alcohol, tabaco, cualquier irritante del tubo gastrointestinal. En cuanto al examen físico, la presencia de epigastralgia, reflujo, síndrome ácido sensitivo y dispepsia. Y en cuanto a los estudios complementarios, que en este caso son muy importantes, vamos a tener la endoscopía, videoendoscopía digestiva alta, que va a ser el gold standard para el diagnóstico de la gastritis, la seriada esófago-gastroduodenal, que nos va a permitir ver algunas características, ¿sí? Hoy la verdad que perdió bastante su uso, y la biopsia, que nos va a determinar si las características histológicas de esa mucosa que está alterada. Y esa biopsia la hacemos por vía endoscópica.
¿A quiénes hacemos biopsia? A los que presentan erosiones gástricas, pliegues gástricos engrosados, áreas de eritema gástrico, áreas con cambio en el patrón mucoso y la sospecha de infección por Helicobacter pylori. Hay zonas endémicas de Helicobacter pylori a los cuales esos pacientes tienen que tener una biopsia y se toman 5 muestras, ¿sí?, para determinar si existe Helicobacter pylori o no. Si determinamos que tienen Helicobacter pylori, hay que hacer tratamiento de erradicación para disminuir las chances de que aparezca esa gastritis atrófica que después puede determinar la aparición de un cáncer gástrico. En cuanto al tratamiento, lo más importante, medidas higiénico-dietéticas, dieta, ¿sí?, disminución dentro de lo posible de la ingesta de AINES y corticoides, suspender cualquier medicación gastrolesiva, la administración de inhibidores de la bomba de protones, cualquier prazol, ¿sí?, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, se inicia con dosis, doble dosis, por ejemplo, omeprazol 40 miligramos por día, vía oral, y luego se va disminuyendo de acuerdo a cómo evolucione el paciente. En caso de Helicobacter pylori positivo, va a haber que hacer un tratamiento con antibióticos y ahí se combina la claritromicina, 500 miligramos de liberación prolongada cada 24 horas y la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas. Estos 2 antibióticos se dan por 16 días y se agrega inhibidores de la bomba de protones a doble dosis durante 2 meses. Luego de eso se hace el control para ver si se logró la erradicación del Helicobacter pylori, que en general, frente al primer tratamiento con antibióticos, tenemos un 85% de erradicación. En el caso de que no funcione con este primer esquema antibiótico, existen otros esquemas de segundo ataque, donde se combina ciprofloxacina, metronidazol, otros antibióticos para tratar de erradicar el Helicobacter pylori. Acá puse supralfato con signo de interrogación, en algunos casos a estos tres elementos, el inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina, la amoxicilina, se suma el supralfato. El supralfato va a producir una cubierta en el esófago y en el estómago en parte también, que va a ayudar a regenerar la mucosa gástrica normal. Y algunos esquemas lo usan y otros esquemas no. Y el estrés, como todos saben, aumenta la secreción de ácido clorhídrico y disminuir el estrés va a ser bueno para disminuir la incidencia de gastritis. Bueno, ¿preguntas sobre gastritis? ¿Se entendió algo? ¿Están despiertos? ¿Se durmieron todos? Sí, profe, se entendió bien. Bueno. Bueno. ¿Profe? Sí, claro. En donde dijo el diagnóstico, hay Sí. una sigla que no la escuché y tampoco la entendí. La Vamos del de medio. vuelta. La del medio. Esa. Seriada, esófago, gastroduodenal. SEGD. Seriada, esófago, gastroduodenal. Perdió bastante valor para el diagnóstico de las gastritis. Es una radiografía contrastada donde uno utiliza bario le da bario al paciente y cuando llega al estómago esto va a recubrir la pared del estómago y uno puede ver por vía radioscópica o a través de radiografías cómo está la mucosa gástrica. Es un estudio indirecto porque uno no va a estar viendo en forma directa la mucosa gástrica, pero puede ver algunos pliegues engrosados, algunas características que nos hagan pensar de que el paciente tiene una gastritis. Antes se usaba mucho cuando los endoscopios no tenían las características que tienen los endoscopios hoy y no había tanto acceso a la endoscopía. Entonces, bueno, se usaba la seriada esófago gastroduodenal para ver las características del estómago y con eso se diagnosticaba una posible gastritis. Frente a la aparición y la masificación de la endoscopía, la seriada perdió valor y más que nada porque con la endoscopía podemos hacer biopsia y determinar
la histología de esa gastritis y poder determinar la presencia de Helicobacter pylori. ¿Se entendió? Excelente, profe, sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que la gastritis es una de las patologías más frecuentes y que en alguna medida todos hemos tenido, y más todos los que estudiamos medicina, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Después de cuánto tiempo le hacemos la endoscopía a un paciente que sospechamos que tiene una gastritis? ¿Después de cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Yo tengo un paciente que clínicamente pienso de que tiene una gastritis porque es un paciente joven, porque no ha perdido peso, porque me refiere dispepsia, ya sea como un reflujo o distensión postprandial. A esos pacientes puedo manejarme inicialmente con una dieta, ¿sí? Que trate de disminuir el estrés, y inicio inhibidores de la bomba de protones. Entonces hago inhibidores de la bomba de protones durante 4 semanas. El paciente evoluciona bien, saco los inhibidores de la bomba de protones, le recomiendo continuar con la dieta y el paciente no tiene más síntomas. A ese paciente no le necesito hacer una endoscopía, porque clínicamente diagnostiqué una gastritis, le hice el tratamiento y perfecto, funcionó bien. Vamos a poner el caso de que ese paciente viene a las 4 semanas y me dice, no ando bien, sigo con los síntomas, estoy haciendo la dieta como corresponde, empecé a hacer yoga y aparte de eso tomé el inhibidor de la bomba de protones como me dijo, pero yo sigo con los mismos síntomas. Acá tiene que haber algo más. Puedo aumentar la dosis del inhibidor de la bomba de protones y ahí le indico la endoscopía. ¿Está? Ahora me voy a otro caso. Tengo un paciente que tiene más de 45 años, tiene síntomas de dispepsia, epigastralgia, perdió peso, ¿sí? Y en el laboratorio tengo un poquito de anemia. A ese paciente le doy inhibidores de la bomba de protones, pero le pido la endoscopía de entrada, ¿sí? Porque pienso de que puede tener una gastritis, pero también puede tener alguna otra patología que no me conviene esperar un mes para hacerle o indicarle la endoscopía. ¿Se entiende? A ese paciente lo acelero un poco más porque tiene mayores factores de riesgo de tener alguna otra patología que tal vez no sea benigna. Le hago la endoscopía, veo cómo está, se toman las biopsias y tengo diagnóstico de certeza. Buenísimo, profe, gracias. No hay por qué. Profe, una consulta, pero no podríamos decir que el paciente no tiene gastritis hasta que no tengamos una prueba histológica, ¿no? En ese caso, si sí. yo tengo, sí puedo decirlo, puedo decir, o podés describir los síntomas, ¿sí? Tengo un paciente que tiene epigastralgia, tengo un paciente que tiene reflujo, tengo un paciente que tiene síndrome de ácido sensitivo. Si yo puedo pensar de que tengo una gastritis, puedo decirle que me parece que tiene una gastritis y que tiene una clínica compatible con una gastritis, pero no tengo un diagnóstico histológico de gastritis, ¿sí? Asegurar una patología, si yo lo hago en forma clínica, no es 100% seguro, ¿sí? Pero tiene un cuadro compatible con una gastritis. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Profe, Perfecto. una consulta. Cuando habla de dispepsia, ¿a qué se Sí. refiere, digamos? ¿Como un A síntoma todo o como eso. un conjunto de todo? Como un conjunto de síntomas, porque la dispepsia puede estar evidenciada por distensión postprandial, náuseas, vómitos, síndrome de ácido sensitivo, epigastralgia, reflujo gastroesofágico. Todo eso queda englobado dentro de dispepsia, ¿sí? Hay pacientes que tienden más a tener distensión postprandial y hay pacientes que tienden más a tener epigastralgia, por ejemplo. Pero todo entraría dentro de dispepsia. Gracias, profe. No. ¿Alguna otra pregunta?
¿Nada? Bueno, vamos ahora a hablar un poquito. ¿Alguien se quería unir? Ahí unimos. Profe, perdón, una pregunta más. Sí. Un paciente con muchos factores de riesgo, pero que no viene sintomático, que viene por ahí a la consulta por control, digamos, o derivado por médico de cabecera o demás porque le da para la edad. Pero vemos que no Sí. está sintomatológico. ¿Se le hace veda o no? ¿Qué factores de riesgo me decís? Por ejemplo, consumo de alcohol, tabaco, no sé, bebidas calientes, digamos, ¿Y qué edad? 50 años, por ejemplo. Bien, y no tiene síntomas. Claro, no. ¿Y por qué vino a la consulta? No, porque por ahí corresponde control. Un control. No existe el screening de cáncer gástrico. No, por eso. Si a eso apuntaba la pregunta, no existe el screening de cáncer gástrico como sí existe el screening colónico a partir de los 50 años. Claro. No hay todavía determinado un screening gástrico. Sí, realmente sí, dentro de los factores de riesgo, vos me incluís a algún familiar directo que haya tenido cáncer gástrico, sí, yo le pido una veda por ahí más rápidamente que a otros pacientes, ¿sí? Existe el cáncer gástrico hereditario, es muy poco frecuente, no está todavía totalmente diagnosticados los genes que lo producen, pero existe. Hay familias que tienen mayor incidencia de cáncer gástrico hereditario. Pero solo por la ingesta de alcohol o tabaco asintomático no me inclinaría a pedirle de entrada una veda. No, esperaría o necesitaría o hurgaría a ver si existe algún otro síntoma que me haga pensar en alguna patología gástrica, como por ejemplo anemia, como por ejemplo pérdida de peso, ¿sí? Y ahí sí digo, bueno, le hago una endoscopía, tal vez una endoscopía alta y baja directamente si tengo un paciente con pérdida de peso y anemia, ¿sí? Bien, gracias. No. Bien. Seguimos con úlcera péptica. ¿Se ve ahí? No, profe, no se ve. Bueno. Bien. Cerramos gastritis. ¿Alguna pregunta más? Bien. Arrancamos con úlcera péptica. Y tenemos que describir qué es una úlcera. Una úlcera es una lesión excavada de la mucosa gástrica o duodenal que afecta en profundidad más allá de la muscular de la mucosa. Esto es lo que lo diferencia a la úlcera de la gastritis. La gastritis no presenta lesión que sobrepase la muscular de la mucosa. Tenemos una entidad que son las úlceras pépticas, y las úlceras pépticas engloban a las úlceras duodenales y a las gástricas. Acá tenemos una imagen de úlceras duodenales, ¿sí? Imagen endoscópica. Hablando de úlcera duodenal, podemos decir que epidemiológicamente es la úlcera más frecuente, que se da en hombres entre los 35 y 55 años, que los factores predisponentes, tenemos factores familiares, como el grupo sanguíneo tipo 0, la alteración de la personalidad, ahí estamos hablando de aumento del estrés o cualquier histeria de conversión, el síndrome de Zollinger-Ellison, la presencia de gastrinomas, el hiperparatiroidismo, cualquiera de estos por aumento de la secreción de ácido clorhídrico.
Fisiopatológicamente tenemos que ver que la hipersecreción ácida aumenta mucho el riesgo de úlcera duodenal, la ingesta crónica de AINES lo mismo, y la presencia de Helicobacter pylori positivo también aumenta el riesgo de úlcera. Dentro de la hipersecreción ácida puede ser por aumento de células parietales, mayor estimulación vagal, mayor producción de gastrina, menor neutralización duodenal en cuanto a la evacuación del contenido duodenal. ¿Dónde se localizan? Según dónde se localizan van a tener una clínica distinta. Si la úlcera duodenal está en la primera porción del duodeno, en la cara posterior, va a determinar esa erosión de una arteria, que es la gastroduodenal, y eso va a producir hemorragias digestivas altas graves, cuadros severos de hemorragia digestiva que muchas veces requieren tratamiento endoscópico o quirúrgico directamente. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de hemorragia digestiva. En la segunda porción del duodeno, ahí vamos a tener que según la cara que afecta, va a tener diferente consecuencia. Si afecta la cara posterior, por detrás del duodeno, vamos a tener páncreas y retroperitoneo. Van a ser úlceras que van a producir mucho dolor y no van a producir una perforación hacia víscera hueca, o sea, hacia la cavidad abdominal, pero sí van a producir mucha lesión y un cuadro compatible muchas veces con una pancreatitis, porque el paciente va a tener una erosión del duodeno hacia el páncreas, y eso va a producir lesión en el páncreas y va a dar un cuadro de epigastralgia intensa, a veces con dolor que se irradia hacia dorso, y son cuadros severos. Mientras que si erosiona sobre la cara anterior, se va a producir, como la cara anterior está libre hacia la cavidad abdominal, va a producir una perforación de víscera hueca, y ahí va a aparecer el neumoperitoneo y un abdomen en tabla típico de una úlcera duodenal perforada. En cuanto a la clínica, vamos a tener desde cuadros leves hasta cuadros severos, y tenemos pacientes donde van a tener epigastralgia, que va a aumentar con el ayuno, porque la ingesta va a neutralizar el ácido del estómago y eso va a disminuir el dolor, ¿sí? Esa disminución del dolor postprandial y horas después vuelta a aparecer el dolor, se lo llama ciclo de la úlcera. Después va a tener todos los cuadros inespecíficos que podemos englobar en la dispepsia, va a tener síndrome ácido sensitivo, náuseas, vómitos, o puede haber pacientes que estén asintomáticos y la aparición de una úlcera sea como un hallazgo en un estudio complementario. En cuanto al dolor constrictivo en cinturones, la que les decía, el que produce la úlcera en la cara posterior de la segunda porción duodenal, que va a ser penetrante, que va a ingresar hacia el páncreas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá aparece de vuelta la sigla esa, seriada esófago gastroduodenal, que es una radiografía contrastada. Dentro de las úlceras sí sirve un poquito más la seriada para determinar esa lesión que uno va a tener en la mucosa gástrica, perdón, en la mucosa duodenal en este caso, también sirve para úlceras gástricas, y ahí vamos a poder determinar la presencia de la úlcera en sí, o va a haber signos indirectos como incisuras, muecas, recesos, la deformidad del píloro. Si está en la primera porción del duodeno, va a deformar el píloro y eso lo vamos a poder ver con una seriada. O directamente la endoscopía, videoendoscopía digestiva alta, que nos va a permitir ver en forma directa la úlcera, la lesión, y nos va a permitir también tomar biopsia. ¿De qué tomamos biopsia? Tomamos biopsia gástrica, a menos que veamos que la úlcera duodenal que haya deformado de cierta manera que a nosotros no nos parece de que sea benigna. Entonces sí, tomamos una biopsia de la úlcera duodenal para determinar que no tenga un componente oncológico.
Si no, la biopsia que tomamos es de la mucosa gástrica para el diagnóstico del Helicobacter pylori, que es uno de los factores que aumenta el riesgo de producir úlceras duodenales. Bien, otra imagen endoscópica de úlceras duodenales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Ya lo habíamos hablado para la gastritis, la biopsia gástrica. Podemos hacer prueba de ureasa en el aire exhalado por vía histológica o por cultivo. Esto más que nada lo usamos para el control post-tratamiento de erradicación. Después que le dimos los antibióticos y los inhibidores de la bomba de protones, a los 2 meses podemos hacer un test del aire expirado para determinar si sigue estando o no el Helicobacter pylori. Para el diagnóstico preferimos la biopsia gástrica, que es más certera que el test del aire expirado. Ahora, para el control post-erradicación, sí podemos usar serologías o el test del aire expirado. ¿Cómo hacemos tratamiento de las úlceras duodenales? Existe un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy el tratamiento quirúrgico perdió terreno. ¿Por qué? Porque la aparición de los inhibidores de la bomba de protones ya hace varios años ha logrado que las úlceras duodenales se curen con inhibidores de la bomba de protones y no requieran un tratamiento quirúrgico que antes, en la antigüedad, eran muy frecuentes para poder tratar esta patología. En cuanto a la alimentación, debe ser alimentación fraccionada, de bajo volumen, con pocas horas entre una ingesta y otra para disminuir, para neutralizar ese ácido que habríamos hablado que había en el estómago y que aumentaba la lesión en el duodeno. Y que sea no irritante, obviamente, la dieta, ¿sí? La asociación de inhibidores de bomba de protones, eso va a disminuir también el ácido clorhídrico y con eso disminuye la lesión duodenal. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, acá dice fracaso del tratamiento clínico a los 90 días. Le puse varios signos de interrogación porque hoy por hoy uno continúa con el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones y llega a un tratamiento quirúrgico en casos extremos. Recidiva en menos de un año, también lo mismo. Falta de certeza de benignidad, esto seguro. Si uno tiene una lesión duodenal ulcerada, pero no está seguro de que sea benigna, sin lugar a dudas va a un tratamiento quirúrgico resectivo como para tener diagnóstico de certeza y en el caso de que sea oncológico, hizo tratamiento directamente. ¿Qué tratamiento quirúrgico le podemos brindar al paciente? Si es una úlcera duodenal no complicada, benigna, obviamente. La vagotomía, o sea, la sección del nervio vago para disminuir la secreción de ácido clorhídrico y ahí uno puede hacer una vagotomía troncular. La vagotomía troncular es cuando secciona totalmente el nervio vago. A eso va a haber que asociarle lo que se llama una piloroplastia. La piloroplastia es la sección longitudinal del píloro y el cierre transversal para aumentar el diámetro de pasaje del alimento a través del píloro. ¿Por qué? Porque si uno secciona el nervio vago va a aumentar la distensión, la falta de contracción del cuerpo gástrico y si uno no asocia eso a una piloroplastia, se va a producir un síndrome pilórico. ¿Qué complicaciones puede tener la vagotomía troncular? La aparición de litiasis vesicular por falta también de contracción de la vesícula, el síndrome pilórico que les hablé recién, la presencia de dumping. El dumping es una disminución de la glucemia muy marcada y que se asocia a un reflejo vasovagal luego de la evacuación gástrica acelerada. Y la presencia de atonía gástrica, producto de esa sección del nervio vago. Ahora podemos hacer otro tipo de sección del nervio vago que se llama selectiva,
también hay que asociar la piloroplastia, pero ahí ya no tenemos como complicación la aparición de litiasis vesicular, porque al seccionar en forma selectiva los filetes nerviosos que van hacia el estómago, dejamos intactos los filetes que van hacia la vesícula, pero vamos a tener el resto de los otros síntomas. O la vagotomía superselectiva, donde uno va a seccionar los filetes que van hacia el antro gástrico nada más, y eso disminuye la presencia de atonía gástrica, que puede aparecer como complicación, pero disminuye la aparición de esto, con lo cual puede evitar la piloroplastia si uno hace una vagotomía superselectiva. Acá tenemos un gráfico para que entiendan. Si hago una sección troncular, la hago bien alta del nervio vago y ahí secciono todos los filetes. Si hago una selectiva, solo secciono los que van hacia el cuerpo y antrogástrico, y si hago una superselectiva, solo secciono los que están principalmente en el antrogástrico. Para hacer una vagotomía superselectiva tengo que usar microscopio o lupas de aumento, porque los filetes son muy finitos, ¿sí? Es más difícil técnicamente. Bien, tratamiento quirúrgico para una úlcera duodenal. Seguimos en que no sea complicada. Hago una vagotomía y puedo asociarle también una antrectomía. La antrectomía es la resección del antro gástrico. Si yo secciono el antro gástrico y lo saco, después de eso voy a tener que hacer una reconstrucción del tránsito gastroduodenal o gastroentérico. Yo al seccionar esa parte del antro gástrico voy a tener que unir el remanente gástrico y podrá ser con el duodeno, y eso se llama reconstrucción Billroth 1, es una gastroduodeno-anastomosis. Para que yo pueda hacer eso, la sección del antro tuvo que ser pequeña, porque el duodeno es fijo y el estómago también lo puede movilizar, pero poco. Entonces, para yo poder reconstruir haciendo una Billroth 1, tengo que hacer una sección del antro gástrico pequeña. Si lo que se seccionó es mayor cantidad de estómago, ahí ya no voy a tener la posibilidad de hacer una reconstrucción gastroduodenal, una anastomosis gastroduodenal, voy a tener que hacer una anastomosis gastroentérica. Y ahí voy a utilizar el yeyuno para hacer una anastomosis con el estómago remanente. Bien, después vamos a ver unos gráficos de la técnica quirúrgica. Ahora vamos a úlceras gástricas. ¿Sí? En cuanto a las úlceras gástricas, podemos decir que epidemiológicamente es menos frecuente que la duodenal y aparece más en hombres entre 40 y 70 años, a mayor edad que la duodenal. Los factores predisponentes son el grupo sanguíneo A o el grupo sanguíneo 0. En cuanto a los tipos, esto vamos a ver después ya, que es para la clasificación de Johnson, para las úlceras gástricas, que es esta, la clasificación de Johnson. Puede ser tipo 1, las úlceras que se ubican en la curvatura menor y están asociadas a hipoacidez gástrica y que generalmente se asocian también con atrofia crónica. En las tipo 2 son las que se ubican en la curvatura menor, asociadas a úlceras duodenales, y todas ellas están asociadas a hiperacidez gástrica. Las tipo 3, que son las que se ubican en el antro gástrico a nivel prepilóricas, tienen un comportamiento similar a las duodenales y se asocian a hiperacidez gástrica. Las tipo 4, que se ubican en el fondo gástrico, bien en el techo, o en curvatura menor alta. Y las tipo 5, que son secundarias al uso de antiinflamatorios no esteroides. Acá tenemos un gráfico, las úlceras tipo 1 que se ubican en la curvatura menor y están asociadas a hipoacidez gástrica, las tipo 2 que son las que se ubican en curvatura menor y en duodeno, esas están asociadas a
acidez. Y las tipo 3, las que se ubican prepilóricas, que también están asociadas a hiperacidez. ¿Cómo es la clínica de un paciente que tiene una úlcera gástrica? En general, la epigastralgia es lo que marca este tipo de patología. El paciente concurre a la consulta más que nada